Bien, gracias, así que gracias a todos ustedes por estar todos los días pendientes y compartir además en sus muros, en sus redes sociales, em, las transmisiones de Radio Pichincha. Bien, teníamos algunas cosas en carpeta con la Meli que le estaba pidiendo que por favor ponga en orden mis ideas y mi cabeza. La verdad es que pasan tantas cosas en el país que uno viene con la idea de hablar de algo y la Meli, paf, me sorprende con otra cosa y sí, son temas de los que hay que hablar, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, la Meli me pone en alerta sobre un hecho lamentable. Lo vamos a comentar rápido porque hay otros temas que también los tenemos ahí en carpeta y pendientes. Periodistas sin cadenas alerta de un hecho que preocupa y que sorprende también, ¿no? Que preocupa y que sorprende. Un segundo caso de exilio debido a amenazas de muerte contra periodista y la falta de protección estatal. La víctima, cuyo nombre mantienen en reserva, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de diferentes autoridades desde hace 8 meses. O sea, no es que esto pasó ayer, 8 meses. La Fundación Periodistas Sin Cadenas informa a la opinión pública que otra persona periodista de nacionalidad ecuatoriana salió del país ante sucesivas amenazas contra su vida y frente a la falta de acciones por parte de las autoridades para garantizar su seguridad. La víctima, cuyo nombre mantienen en reserva, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia desde hace 8 meses. Sin embargo, ninguna de estas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso. En todo este tiempo, con la relevancia que merece, como consecuencia debemos lamentar su salida permanente del país. Antes de marcharse para resguardar, muchas gracias del cafecito, para resguardar su vida, esta persona interpuso una nueva denuncia en la Fiscalía en circunstancias que resultaron revictimizantes y que la sometieron a mayor vulnerabilidad y riesgo. Este caso se suma al lamentable acontecimiento que provocó también el exilio del país de Carol Noroña, periodista del medio digital GK, sobre el cual ninguna autoridad del Estado tampoco se ha pronunciado, siquiera hasta la publicación de este comunicado que ha emitido la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Como fundación, exigen a la Fiscalía, al Consejo de Comunicación, que revisen de manera urgente sus mecanismos de atención a periodistas amenazados y que diseñen e implementen un protocolo adecuado, específico y ajustado a normas e instrumentos internacionales para este tipo de casos con la mayor celeridad. Exigimos además la implementación de verdaderos programas de capacitación para su personal de carácter permanente y acorde con los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador para garantizar su libre ejercicio, porque si no, estos funcionarios se limitan a enviar documentos, más o menos como, le están amenazando de muerte, ya llene este formulario, llénelo y acérquese de manera presencial a dejarlo con firma, con copia de la cédula, de la papeleta de votación, de el pago de la luz, del teléfono, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está bueno también que llamen a estas instituciones a que capaciten mejor a los funcionarios cuando se trata de atender este tipo de emergencias. El Estado en su conjunto tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución de la República y una serie de instrumentos internacionales y recomendaciones directas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de proteger y ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador. No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida. Porque además este tema es que no únicamente amenazan al periodista, sino que se meten con su familia. Y ya hemos visto que hay casos en donde las bandas de crimen organizado, delincuenciales, tienen mucho acceso a información y conocen más y mejor, tienen más y mejor inteligencia que el propio Estado. Entonces eso no es una mentira, no es un engaño, ni es un invento, es una cosa real.
Cuando la Meli me comparte esto, a mí se me vinieron a la cabeza dos escenas, la una muy reciente y la otra un tanto reciente, de la vida política y mediática de este país. La más reciente es cuando vimos al presidente Lasso en un evento en la gobernación del Guayas, con una puesta en escena muy teatral, donde habían colocado los señores de la Secretaría de Comunicación un tacho de basura, muy gráfico, en donde Lasso cogía y tiraba la ley de comunicación al tacho de basura de la historia. Entonces, nos quedamos, o sea, digo, me venía a mí esa imagen a la cabeza porque nos quedamos con esa imagen de un gobierno que supuestamente cuida y protege la libertad de expresión, al tirar la ley de comunicación al tacho de basura de la historia. ¿Por qué? Porque esa ley de comunicación fue aprobada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana o durante el correísmo, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, era más o menos tirar al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación del correísmo. Ese era el mensaje. No es que estaban diciendo, ojo, nosotros defendemos, cuidamos, protegemos, garantizamos la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión de La Posta, ahora que han decidido cambiar su línea editorial con respecto de su relación con el gobierno, ya no les gusta esa libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, hoy a los señores de La Posta, que antes eran sus panas, se le ha dado por llamarles mercenarios. No me lo estoy inventando. Ayer, en una serie de trinos, Diego Ordóñez los ha calificado como mercenarios a los señores de La Posta. Entonces ya la libertad de expresión vemos que termina incomodándoles cuando no es funcional a sus intereses o a los intereses del gobierno al cual representan, pertenecen o forman parte. Pero esa es la imagen que quiso dar el gobierno de Lasso, tirando la ley esta, qué bestia, qué garantista de los derechos y de las libertades, ¿no?, civiles del gobierno de Lasso, el gobierno más liberal de la historia del Ecuador, maravilloso. Bueno, en el gobierno de Lasso resulta que de momento hay por lo menos 2 periodistas que han tenido que salir buscando ayuda afuera del territorio nacional porque dentro del Ecuador no ha habido una sola institución estatal que les dé una solución a su problema. Este caso, el último, que relatan desde la Fundación Periodistas Sin Cadena, habla de 8 meses de denuncia y de pedidos de ayuda y de auxilio de un periodista que había sido amenazado. 8 meses, no 8 días, ni 8 horas, ni 8 minutos, 8 meses, en donde ni la Fiscalía, ni el Gobierno Nacional, ni el Estado a través de Cordicom, ni ninguna otra institución, se hizo cargo. Y otra escena que se me viene a la cabeza es también otro evento pomposo, a los que nos acostumbraron Moreno, y como este de Lasso, que fue, como les digo, en el salón principal de la gobernación del Guayas, con periodistas de doña Mariela Viteri estaba en primera fila, hablando de lo maravilloso que es el presidente Lasso y su gobierno. Periodistas, gente de farándula, ministros, funcionarios, etcétera, estaban ahí. El otro es en el gobierno de Lenín Moreno, donde se dio lugar a la creación de un comité para la protección de periodistas. Esto a raíz de lo que había sucedido en la frontera con Javier, con Paul y Efraín, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por este grupo Oliver Sinisterra, que era liderado por este sujeto alias Guacho. Y bueno, ahí por presión de ciertas organizaciones, gremios, el periodismo libre e independiente que andaba en reuniones casi semanales en los edificios de los medios públicos de la SECOM, que eran recibidos por Michelena, después también con Michelena se pelearon, etcétera, etcétera, pero en esa época que eran panas, todos ellos, Michelena con la gente de La Posta, de los Pelagatos, de Plan B, de Fundamedios y todos ellos, bien, dieron lugar a la creación de este dichoso Comité para la Protección de Periodistas. Pregunto, ¿alguna vez ustedes vieron que ese comité funcionó, operó?
se reunió? ¿Quiénes fueron parte del comité? ¿O fue un evento más que sirvió para la foto de Lenín Moreno, de Michelena y de la señora María Paula Romo, que ahora nuevamente es consultada en los medios de este país como, palabra que me encanta, experta en seguridad, ¿no? Entonces ella ha venido ahora a decir que como le tenemos tan ocupado al gobierno atendiendo el tema este del juicio político y como está preocupadísimo por la inestabilidad que generan estos revoltosos de la Revolución Ciudadana, que lo único que buscan es desestabilizar al gobierno, todas las fuerzas y las energías de los funcionarios del gobierno están en el juicio político, por eso no se pueden hacer cargo de la seguridad. Ese es el diagnóstico de la señora María Paula Romo, que también fue parte de esta puesta en escena de la famosa creación del Comité para la Protección de los Derechos de los Periodistas. ¿Existió alguna vez? ¿Hicieron algo? ¿Quién formaba parte de ese comité? No pasó nada. Fue, como ha sido mucho de lo que han hecho los dos últimos gobiernos, anuncios. Anuncios. Yo les había mencionado el otro día a los colegas aquí en la radio, por eso invitamos hace pocos días al alcalde de Alausí. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el alcalde de Alausí? Es una cosa muy reciente, algo que pasó en los últimos 2 meses. Un deslave, una tragedia, más de 40 personas muertas, enterradas, un pueblo deprimido económicamente por toda la situación que estaba atravesando, con el principal atractivo turístico muerto, el ferrocarril, que decidieron matarlo entre el anterior y este gobierno, el de Moreno y Lasso, ¿ya? Entonces, un pueblo completamente deprimido económicamente, como lo es Alausí, sufrió una tragedia. Fue el gobierno, con todas las pompas, a ofrecer de todo, bonos, créditos, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dijo el alcalde? Que no hay nada de lo que fueron a ofrecer al sol de hoy. El gobierno no ha llegado con nada. Entonces, anuncios y más anuncios. Y sería bueno también, les digo, colegas, públicamente saber qué es lo que ha pasado en Chone después de la inundación que sufrió el cantón de Manabí. Y los ofrecimientos que creo que llegaban a los 80 millones de dólares, incluido la construcción de un hospital y no sé qué. ¿Cuánto de todos los ofrecimientos que hizo Lasso y su gabinete cuando fueron a Chone se han cumplido hasta el sol de hoy? Tarea pendiente para todos nosotros, somos parte del equipo periodístico de Radio Pichincha. ¿Cuánto de lo que ofreció Lasso en Chone se ha cumplido hasta el sol de hoy? Que ya han pasado algunas semanas desde la inundación. Entonces, esto es anuncios, anuncios y más anuncios. Bien, eso sobre el tema del periodismo. ¿Se puede ejercer periodismo con libertad, con garantías y tal en este país? No. Si hay 2 colegas que se han visto en la obligación de tener que salir para cuidar su vida, es evidente que no. Bien, quería abordar también un temita que lo conocíamos ayer en la noche, cuando en la cadena Telesur y Orlando Pérez entrevistaron a María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Correa. Estuvo, como ustedes recordarán, durante un buen tiempo en condición de asilado, de refugiada en la residencia del embajador de Argentina en Ecuador, y finalmente, después de tanto tiempo de no obtener una respuesta por parte del Estado ecuatoriano con respecto de un salvoconducto que tenían que concederle para que pueda salir del país, la señora decidió abandonar la residencia. Ustedes ya saben cuál es mi posición, se lo dije cuando ella decidió abandonar, pero hay un asunto con el que yo quiero quedarme de lo que le dijo María de los Ángeles Duarte a Orlando en la entrevista de ayer en Telesur. Y quiero relacionarlo con los eventos últimos que hemos visto y que hemos escuchado en este país, a propósito de mi comentario del día de ayer. María de los Ángeles Duarte le dice a Orlando: salir de Ecuador no es complicado para nada. No hay ningún control en la frontera, fue realmente sencillo. ¿Qué les parece?
Entonces yo me imagino que como a María de los Ángeles Duarte salir del país por la frontera le resultó tan sencillo, entrar debe ser igual de sencillo. ¿Cuáles son los controles que tiene actualmente el Estado y el gobierno nacional con las fuerzas de seguridad de las fronteras de este país? ¿Cuánto le importa al gobierno de Lazo cuidar, preservar y mantener la seguridad del Estado? Esta declaración de María de los Ángeles Duarte, que está allá fuera del Ecuador, da igual si está en Venezuela o está en Argentina, entiendo que está en Venezuela. Lo que nos dice María de los Ángeles Duarte es lo que es y es la realidad. Es decir, para todos los que se escandalizaron con la supuesta fuga y no sé qué y no sé cuánto, ¿ya? De lo que entiendo, María de los Ángeles Duarte tuvo que haber recorrido una N cantidad de cientos de kilómetros para llegar hasta un paso fronterizo. 0 controles. Nunca dieron con ella y salió del país, como dice, sin ningún tipo de problema. Entonces yo me imagino que entrar resultará igual de fácil. ¿Cuáles son los controles que tiene el Estado de los ingresos al país? ¿Qué es lo que está pasando con la materia de seguridad? Ahora que se les ha dado por tratar de convencernos de que los problemas de inseguridad no son de hoy, ni de hace 1, ni 2, ni 3 años, sino de hace 12, como es la teoría que se ha inventado un viceministro de gobierno, que ya le vamos a oír con la amenaza con la que llegó ayer a la asamblea. Pero vamos a tener que, en este espacio del comentario, crear algunos segmentos o subsegmentos. Algo así como el disparate del día, o el dislate del día, o la payasada del día. Porque, ¿vieron los videos que pasamos ayer? El de Cubi y el de Jorge Ortiz. El uno, viceministro de gobierno, ya vamos a repetir otra perla de este funcionario ayer en la asamblea, pero Cubi, funcionario del gobierno, Ortiz, periodista, libre e independiente, repitiendo lo mismo, las mismas líneas, ¿ya? El mismo relato que el presidente Lazo y que el gobierno en su conjunto. Bueno, ayer, porque los videos que yo les compartí eran del domingo el uno y del viernes del otro, pero ayer lunes los medios de comunicación parece que ya es como que les dan la orden, ¿no? Verán, esta semana hay que sostener este relato. Esto fue lo que dijo alguien que se vende en la opinión pública como analista y comunicadora. Una señora de nombre Gabriela Panchana. ¿Tenemos listo el video o no? ¿No tenemos listo el video? La Meli me dijo que teníamos listo ese video. Sí lo tienes, dale. Está el país, Gabriela, ante una nueva instancia de ruptura entre la ciudadanía y quienes se supone que la representan, que son los asambleístas. Es posible. A mí lo que me preocupa y lo que yo quisiera que acompañe esta manifestación de la ciudadanía es que se den cuenta de por qué llegamos aquí y de qué es lo que va a continuación, o qué es lo que estamos viendo, porque de alguna manera estamos ante una puesta en escena que empezó desde que realmente empieza desde 2018 con la primera masacre carcelaria, que es una respuesta a la ruptura que hay entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Correa. Eso yo tuve la oportunidad de investigar y de tratar de comunicarlo en una campaña que hice desde la ciudadanía cuando estábamos ante la consulta popular, y es evidente, si uno ve los hechos de cómo se fue conformando, en primer lugar, la alianza entre el narcotráfico y la política, que empezó de manera sistemática desde el 2007, con los auspicios que le dio las FARC asociadas al cartel de Sinaloa, a Rafael Correa. Es el inicio. Y de ahí, ¿Y dónde termina esto? Bueno, me parece a mí que termina en el momento en el que el gobierno de Lenín Moreno vuelve a traer la cooperación internacional, que es septiembre del 18. Y a partir de eso comienza a subir las incautaciones de cocaína, y pocos meses después empieza la primera masacre carcelaria. A partir del gobierno de Guillermo Lazo empieza la segunda masacre carcelaria. Y así comienza a aumentar la violencia. Esto no es una casualidad, yo insisto, es complicidad. Es la reacción de la narcopolítica
frente a gobiernos que dicen ya no vamos a ser parte de eso. Ahora, Gabriela, otros eran los tiempos en que... Ya. Esta declaración es fantástica porque es una mezcla de todo, ¿no? El periodista, que además digo, hay periodistas que son súper funcionales para las tesis oficiales, el periodista le hace una pregunta con respecto de una supuesta ruptura entre ciudadanía y asamblea, a partir del tema del juicio político. Lo cual contrasta, por ejemplo, con lo que dicen los estudios de opinión, que están de acuerdo con una destitución de Lasso. Lo dijo, además, ayer, recordándonos ese pasaje, Selene López, una de las entrevistadas. Pero la señora del análisis coyuntural actual, de la situación política que vivimos actualmente en el país, termina yéndose a la masacre carcelaria del 2018 en el gobierno de Lenín Moreno y responsabilizándole de eso, ¿a quién? A Correa. Jorge Ortiz usaba la palabra coincidencias. La señora Panchana usa la palabra complicidad, ¿no? O casualidad también. No es casualidad, dice. Y ata eventos que vienen del 2018, después el gobierno de Lasso, pero es que fue justo en la ruptura con Correa y Moreno, el aporte de las FARC, lo cual fue además supuestamente en el 2008, ¿recuerdan ustedes? Cuando lo de el ataque de Angostura y las computadoras de Raúl Reyes, eso fue el 1 de marzo del 2008, que fue mencionado por Cubi. Digo, en esa época además Colombia estaba gobernada por Uribe, y Uribe era un experto en sembrar pruebas, y en los falsos positivos y todo eso. ¿No creen ustedes que hubiera sido súper fácil, como lo que pretendieron hacer con el famoso fiscal Barbosa para hacernos creer, y además, ¿dónde está ese proceso? De que la campaña de Arauz y Rabascal recibió dinero del Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué quedó eso? En nada. Porque era una cortina de humo para empañar la campaña y para afectar la candidatura de Arauz y de Rabascal. Hecho concreto. En la época esta que les digo, no era tan fácil, con Uribe controlando todos los sistemas de seguridad, de inteligencia, con el apoyo de los Estados Unidos, como los tenía Uribe cuando todavía estaba en marcha el Plan Colombia, no habría sido muchísimo más fácil, además ya con Raúl Reyes muerto, sembrar todas esas pruebas en sus computadoras y más. Y nunca pasó nada, y nunca se comprobó nada. Pero repiten, ¿no? De que el aporte de las FARC, la campaña de Correa y no sé qué, y no sé cuánto. Y en esa época, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran parte de Alianza País y del gobierno de Correa? Empecemos por Gustavo Larrea. Sigamos por Alberto Acosta, por María Paula Romo, por Juan Sebastián Roldán. Ellos también, entonces fueron beneficiarios pues de los aportes de las FARC. ¿O no? Qué fácil a ratos nos olvidamos de ciertas cosas, ¿no? Pero estos son los analistas, ¿no? Que se venden en los medios privados y algunos medios públicos también, porque salen mucho en los medios que son controlados por el gobierno. Escuchemos a este personaje muy simpático, pintoresco del gobierno, el señor Cubi, con qué llegó ayer a la asamblea durante las comparecencias de los abogados estos, ¿no? Que además cuando llegó dijo: yo vengo en condición de experto en derecho, no vengo en condición de viceministro de gobierno. El señor es viceministro de gobierno, puede ser abogado, puede ser ingeniero, mecánico, chef, lo que sea, pero empecemos por el hecho de que es funcionario del gobierno. ¿Qué fue lo que les dijo a los legisladores ayer el señor Cubi? El resultado de esta votación va a pesar sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias, por el resto de la historia republicana del Ecuador. Piensen bien. Piensen bien, con gesto y todo. Y les dice que va a pesar en sus conciencias y en las de sus familias. Señor Cubi, usted estaba amenazando a los legisladores. Puede decir lo que usted quiera. Queda también a interpretación de todos quienes lo vimos y escuchamos. Usted fue a la asamblea a amenazar a los legisladores. Tenaz.